Bien, como les estaba manifestando, estuvimos revisando el concepto del yihad en la cultura islámica. Ahí nos habíamos un poco quedado con esta perspectiva del video. De fondo, ¿qué entendemos por yihad? Vamos a realizar esta pregunta, nos vamos a preguntar sobre esto. Otra consideración, por favor, no se olvide estar pendiente el día de hoy, ya para subir nuestros contenidos programáticos a la plataforma como actividad, sea nuestra actividad inicial, pero vamos a preguntarnos esto. ¿Qué es el yihad? ¿Cómo podemos sintetizarlo? Esta pregunta va a aparecer nuevamente, así que vamos preguntándonos, ¿qué es el yihad? ¿Cómo entendería Byron el yihad? ¿Cómo puede usted definir yihad? Veamos si nos quedó del todo tal vez claro o no. ¿No? Así Mira, sinceramente, Byron. Sí, no. No, listo. No, ya, no hay problema. Vamos a ver, Alexander. ¿Qué es el yihad? Rápidamente. Sí, no. Luis, ¿qué es el yihad? Vamos de paciencia, paciencia para Anthony, paciencia, calma, calma. Si tiene ahí la idea, vamos esperándole, ¿ya? Tranquilo, tranquilo, calma. Luis, idea de yihad. Ya le busco, dicen, no. Si tiene o no la idea. No. Vamos a ver, vamos a ir desglosando este video. Me ayuda Anthony, después revisamos el video y vamos desglosándolo, ¿sí? O sea, le vamos sacando parte por parte de lo que va diciendo. Parte por parte, aunque nos demoremos una eternidad, pero es importante ir recalcando. Ayúdeme, Anthony. Esta primera parte, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la común del yihad? Que es una guerra santa y es defender la paz, defender la religión, en otras palabras, su objetivo. Gracias. Entendemos, por lo general, como guerra santa. Esto es lo que la gente tiene en mente. Vamos definiendo un poquito más. ¿Qué entienden o qué consideran que es una guerra santa? ¿Qué es una guerra santa? Para ir desglosando todo lo que se va planteando aquí. Una guerra entre religiones. Una guerra entre religiones. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos considerar guerra santa? Vamos, rápidamente para tener tiempo. Búsquele, si no, búsquele ahí, ponga Guerra Santa. ¿Qué nos dice el Internet? Rápidamente, jóvenes. Participe. ¿Qué encontró como Guerra Santa? guerra entre creencias. Ya, entonces, aquí hay una confrontación por motivos religiosos entre creencias. Guerra entre creencias. Muy bien. Entonces, vamos planteando que se genera por motivos religiosos. Es una guerra que inicia por motivos religiosos. ¿Cuál será el motivo de los musulmanes para generar esta guerra? Ya sabemos que este teólogo considera que no es una guerra, pero de todos modos, ¿por qué inicia estas guerras? Si son por motivos religiosos. Bueno, vamos a ver si el video nos plantea algo más. Esto es lo que entendemos por lo general por yihad, y lo que nos plantea el teólogo es que el yihad es
la defensa de la paz. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dejar un poco y continuamos con el video. Vamos planteándonos nuevamente. ¿Por qué entonces se dan estas guerras? Según lo que nos dice en el video. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta guerra? Razón que dice él, varias veces nombra. ¿Por qué generaron armamento? ¿Por qué generar guerras? Jóvenes, opine lo que se le ocurra, pero opine. No se quede callado. ¿Por qué razón? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué religión es mejor? No nos está diciendo eso. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice que se dio esta guerra? Dice, en algún momento la humanidad reconoce estas situaciones en las cuales debemos iniciar todo este proceso a través de la guerra. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué inician la guerra? Para defender su religión. Defender la religión. Él dice que toda religión verdadera tiene parámetros morales en los cuales se fundamenta. Y estos parámetros morales deben ser defendidos. Por lo tanto, debe defenderse la religión, debe defenderse a toda costa esta consideración fundamental, que es la defensa propiamente del ámbito religioso. Por lo tanto, ¿qué es el yihad? Una defensa de la paz. Y como dice el Corán ya directamente, el yihad es el esfuerzo por conseguir lo mejor, por alcanzar lo mejor. Por lo tanto, hay que defender este ámbito de alcanzar lo mejor, hay que defender la religión. Y para defender la religión es sumamente necesario que ningún grupo tiránico ni nada oprima esta perspectiva. Esa es la postura del yihad. Lo que nos está diciendo el video es directamente, no inicia como una guerra santa, pero si se defiende la religión, entonces debemos defenderla a toda costa. Es prácticamente lo que está diciendo. Para mi forma de ver de fondo, en ciertas partes se está justificando. Es decir, todo momento de la historia ha presentado un grupo de personas que tratan de defender una postura. Y esta defensa de la postura ha sido una defensa armada. El problema es que a través del yihad se han utilizado los armamentos para cometer una u otra cosa. Obviamente quienes les han atacado a los musulmanes no han respondido frente a sus ataques. También debemos ser conscientes de estos elementos. Es una realidad actual. Ustedes saben que los grupos islámicos están retomando algunas de las partes que no les pertenecían, y el problema principal es que el Islam está muy ligado a lo político. Por lo tanto, la política y la religión no se han separado, y todas las decisiones serán en los ámbitos religiosos. Si usted pertenece a uno de estos estados, debe cumplir las normas de la religión también. A eso me refiero cuando Estado y religión están unidos. Por ejemplo, los estados, cuando se conformaban con la religión católica, usted debía ser católico. Dentro del Islam debe cumplir los mandamientos que plantea el Corán, además de pertenecer al Estado. Ese es algo de los problemas que se van presentando, o algunos de los problemas que se van presentando con esta perspectiva del yihad. ¿Inquietudes, preguntas? ¿Un poco más claro qué es esto del yihad?
No es tan sencillo, obviamente no vamos a tener una definición única, pero por lo menos está un poco más claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no les quede del todo claro? No, por favor, no se olviden. Eso entendemos entonces en cuanto al yihad y vamos tomando en consideración el día de hoy para cerrar este tema, los tipos de yihad. La idea de yihad se encuentra cruzada por diferentes enfoques religiosos, políticos, económicos. Algunos estudiosos explican que existen varios tipos de yihad relacionados con la idea de guerra, cuando los fieles o la idea misma del yihad se encuentran en peligro. Cuando se encuentra en peligro la religión, entonces comienza a darse esta defensa. El problema es que ha generado muchos fanatismos esta perspectiva del yihad. Vamos a revisar entonces algunos tipos de yihad. Primer tipo de yihad. Vamos a plantearlo. Yihad del corazón. El yihad del corazón, en un contexto puramente espiritual, el yihad es el combate que se establece con uno mismo, en ámbitos espirituales. En lo espiritual, el yihad es el combate con uno mismo para resistir las tentaciones, mientras que es principalmente en este ámbito del yihad. En lo político, en cambio, será el combate a los infieles. Esto tienen muy marcado todavía los islámicos, la perspectiva de los infieles, por ejemplo. Y combatirán esta visión. Esto entendemos por el yihad del corazón. Además del yihad del corazón, tenemos el yihad de la lengua. ¿De qué consta el yihad de la lengua? Son 5 tipos, 6 tipos que vamos a ver de yihad el día de hoy. Con eso vamos cerrando, por si acaso, por si tienen que tomar en cuenta los números. Consiste en opinar o legislar justamente. La expresión clásica dice así: ordenar lo que es bueno y prohibir lo que es malo. Entonces, consiste en opinar o legislar justamente. Nos quedamos con esta frase para entenderlo mejor. Ordenar lo que es bueno y prohibir lo que es malo. Esa es la perspectiva. Todo lo que es bueno será permitido y todo lo que es malo se planteará como aquello que no debe hacerse. Un tercer tipo de yihad es el yihad de la mano. El yihad de la mano. Aquí nos planteamos en el yihad de la mano que esta perspectiva radica en poner en práctica medidas correctivas, punitivas,
para evitar que los creyentes cometan actos sancionables. Es prácticamente reprimir. Si alguien comete algún error, se le reprime. Entonces no llegamos a los actos sancionables, sino que previamente se corrige, que es propiamente este yihad de la mano. Vayan tomando nota mientras vamos considerando esto. Bien, vamos con las siguientes partes. Si a alguien le falta tomar nota, me avisa, por favor, para entenderme un poco más. Vamos con otros tipos de yihad. Yihad del dinero. Este yihad del dinero consta de lo siguiente. Es el hecho de contribuir económicamente a las necesidades de la comunidad de los creyentes. Entonces, hay una necesidad de contribuir a las necesidades económicas. Esta es la perspectiva como mandato también. Yihad de la predicación. Implica toda acción pacífica destinada a extender el Islam fuera de sus fronteras o el fortalecimiento interior. Tiene que ver con toda acción pacífica Todas las religiones de fondo quieren extenderse, quieren tener más creyentes, más adeptos, más gente que pueda ir tomando en cuenta las perspectivas relevantes. Que más gente sea parte de esta religión. Todas las religiones en realidad se van planteando esta perspectiva de ir extendiendo la religión. Y si no pueden extender la religión, por lo menos deben sustentar a los creyentes que ya tienen, es decir, ir fomentando. Vemos también el yihad de la espada. El yihad de la espada significa llevar a cabo una acción armada destinada a proteger las tierras del Islam. Acción armada destinada a proteger
las tierras del Islam. Y la propia supervivencia de la religión. Y yo considero que estos son uno de los elementos más problemáticos que pueden llevar a cabo estas perspectivas, porque puede salirse de control. Recuerden que el mismo Mahoma, como nos decía el teólogo, no planteó la perspectiva de retomar la religión sin más, sino que planteó la perspectiva de generar el ejército. Ahí plantean la idea de que Dios es el que le ha permitido, ¿verdad? Pero de fondo es una incursión armada con ejército. Lo que pasaba en la época de la Santa Inquisición y las cruzadas de los cristianos, que también llevaron un ejército a tomar control de Tierra Santa. Por lo tanto, no es único del Islam. No es que el Islam es el único que ha planteado esta perspectiva. El tema es que sigue manteniendo esta visión del yihad de la espada para defender su territorio. Bien, ¿alguna pregunta? La idea de yihad se aplica a los grupos de personas, algunos la han extrapolado a las naciones, a países de defensa mutua. El cumplimiento del yihad llega a ser una obligación tan importante como cualquiera de los otros 5 pilares. Esto no debemos olvidarnos. El yihad llega a ser una obligación, al igual que los 5 pilares. Es un mandato, una obligación realmente, no es simplemente que yo debo defender la religión y listo, sino que debo hacerlo. Es una obligación planteada como las obligaciones de los 5 pilares del Islam. Bien, jóvenes. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que retomar, algo que recalcar? Así vamos iniciando nuestro análisis y vamos a la expansión del cristianismo y sus conflictos para ir tomando en cuenta algunas ideas. ¿Cuándo nace esta perspectiva? Nos vamos a ir preguntando. Así se cierra el tema del yihad. Las primeras dos partes, la primera parte sobre el Islam, realmente la cerramos aquí, la vamos a ir contraponiendo con el siguiente tema que tiene que ver con la expansión del cristianismo, sus conflictos. ¿Qué vamos a hacer como trabajo? Vamos a buscar, vamos a revisar cómo se originó el cristianismo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a plantear esto. Historia, segundo bien. Cristianismo. Esta consideración, si la subimos a Educay, por favor, ya la hacemos como trabajo. ¿Cómo Dice se... que es de deber, ¿verdad? Perdón, es deber, sí. Este sí es deber, sí. Este sí es deber. ¿Cómo se originó el cristianismo? Ok,
¿Qué les pido aquí para realizar el deber? Simplemente fecha, lugar, por poner algunos elementos, ¿no? Fecha, lugar, personajes relevantes, situación en la que se originó. Nada más, de ahí vamos planteando estas perspectivas. Eso para delimitar un poco más qué elementos quiero que estén ahí claramente especificados. Las fechas, el lugar, personajes relevantes, la situación en la que se originó, qué pasaba en esa época para que se origine el cristianismo. Hay varias etapas del cristianismo, obviamente. Cristianismo primitivo, lo que sucedía en Roma, todos esos elementos los retratamos de manera sencilla. No es la extensión lo que quiero. Lo que quiero es principalmente que se vean estos elementos y que nos aporten a la siguiente clase, porque si vamos a ver la expansión del cristianismo, es sumamente importante que tengamos en cuenta el origen del cristianismo. Pero esto ya es un deber, así que lo hace y lo sube a Educay. ¿Alguna pregunta más? Bien, jóvenes, con eso cerramos nuestra clase. Muchas gracias.